Hoy estamos reunidos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el principal motivo y objetivo de nuestra adoración en este lugar. Hoy quiero hablarles, la palabra del Señor se encuentra en Números 21, del 4 en adelante. Amén. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Oramos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, toda palabra que leemos en este lugar es inspirada por ti. Toda enseñanza que, Señor, sea exhortada de este lugar es una enseñanza para atesorar para nuestras vidas. Tú nos enseñas, Señor, todo el tiempo. Yo creo que, Señor, hasta que cuando nosotros avanzamos en años, aún ahí, Señor, tú vas corrigiendo nuestra vida. Porque el hombre, Señor, en sí tiene muchas luchas, muchas batallas. Pero, Señor, tú nos has dado armas poderosas en ti para destruir toda fortaleza del enemigo que viene en contra de nuestra vida. Padre, en este día exhorto tu palabra, esta palabra bendita, Señor. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Espíritu de Dios, yo te entrego todas mis emociones, mi mente, todo queda sujeto a ti, mis palabras. Todo, Señor, mi mirada. Espíritu de Dios, todo queda sujeto a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Tome asiento. Esta palabra lleva por título, desánimo causal de derrota. ¿Ven? Es difícil predicar a lo mejor una palabra que usted a medida que la vamos hablando en el contexto de la palabra, habla de muchas cosas fuertes. Y es difícil predicar una palabra así. Amén. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y bueno, en estos días, preguntándole al Señor y al Espíritu Santo si era esta la palabra, no llegó otra palabra, así que esta era. Entonces hablamos, ¿no es cierto?, que el desánimo es causal de derrota. ¿Cuántos se han sentido desanimados? Muchos hemos pasado por eso. Y bueno, existen dos tipos de desánimo: el desánimo físico y el espiritual. El físico es muy sencillo, es encontrarnos solamente sin ánimo, ¿no es cierto? Estamos sin ánimo. Y el ánimo en el ser humano lo es todo, ¿no es cierto? El ánimo es lo contrario del desánimo. Es valor, esfuerzo, energía, es la intención,
de poder luchar y es la voluntad del ser humano. Amén, que pone para poder salir de este estado de desánimo. Bueno, y el desánimo espiritual, querida iglesia, es cuando ahí nos entra un bichito y empezamos a ver todo mal en nuestra vida, en nuestro entorno, y aún en la casa del Señor. Todo es negativo, nada es provechoso de lo que hago, viene la queja, viene la derrota, no vemos las bendiciones del Señor que nos da Él día a día. Amén. Ese es el desánimo espiritual. Y querida iglesia, el desánimo es un arma muy peligrosa. Es un arma muy peligrosa. Por eso tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta y tenemos que estar en oración, en comunión con el Señor. ¿Cuántos han estado en comunión, en oración con el Señor? Para que en el día malo seamos librados, querida iglesia. Amén, de lo que pueda venir en contra de nuestra vida. Y el libro de Números nos habla en reiteradas veces que el pueblo de Israel se desanima. Ustedes conocen la historia bendita del pueblo de Dios. Amén. Bueno, un pueblo catalogado como un pueblo rebelde, se desanimaba constantemente. Le faltaba confianza en Dios. Querían ver instantáneamente las cosas que el libertador le había prometido. ¿Quién era el libertador? Moisés. Y empiezan, ¿no es cierto?, a murmurar. Y dice que el libro de Números es el libro de las murmuraciones. Si usted va y lee el libro de Números, usted empieza a contar cuántas murmuraciones hay ahí del pueblo. Aproximadamente hay 8 escrituras, capítulos de ese libro que nos hablan de la murmuración del pueblo de Dios. Descontento, quejas amargas de los israelitas contra Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude porque viene el desánimo y vamos en picada, iglesia. Pero el Señor hoy día quiere desenmascarar al enemigo. Amén. Él quiere sacarnos de toda situación en la cual nosotros podamos estar viviendo. Y sé que a lo mejor la palabra para usted no es una palabra que yo le esté entregando de bendición, sino que es una enseñanza poderosa del Señor para cada uno de nosotros. Volviendo al capítulo 21 de Números, al inicio de este capítulo, Israel viene de una victoria. Israel ya estaba deambulando en el desierto, pero comienza la marcha blanca, para ese lugar, para la tierra prometida, por decirlo así. Entonces, esta era como una de las segundas batallas que tenía Israel, y dice el versículo 21, del 1 al 3, cuando el cananeo, el rey de Harán, que habitaba en Nehuet, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová, o sea, se acordó del Señor. ¿A usted le parece conocida esta historia? ¿En qué momento nos acordamos del Señor? En los problemas, ¿no es cierto? Como dice Evelyn, en las dificultades. Entonces, el pueblo dice que hizo voto a Jehová y dijo, y le hizo una promesa: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos
y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Amén. Esto es destrucción, llamaron a ese lugar. Entonces, querida iglesia, ¿no es cierto? El pueblo viene de una victoria, derrota al pueblo, al cananeo. Dios se entrega en las manos de Israel a este pueblo a través de una promesa que ellos levantan a Dios, ¿no es cierto? Hacen votos al Señor, claman al Señor, se acuerdan del Señor en su aflicción. Esta es una historia muy conocida que se repite en nosotros. Amén. Siguen avanzando, aún tenían que seguir conquistando. Amén. Pero vino el desánimo. Después de esa gran victoria viene el desánimo del pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa victoria en el Señor? Nos sentimos gozosos. Ahora sí, Señor, me levanto a orar a las 6 de la mañana. Cuando el pastor da los avisos, oración, lunes y viernes a las 6 de la mañana. Ahora sí, Señor. Y estamos, ahora sí, Señor, con todo, voy con todo, Señor, voy con todo, te voy a servir. Decimos sí al Señor en todo. Te voy a servir, voy a ser fiel a ti. Y también, como este pueblo, ¿no es cierto?, en nosotros vivimos esta situación. Viene el desánimo. De repente pasa algo, me rasguñó la gata. Viene el desánimo. Anoche tuvimos una lucha ahí con la gata. Salimos dos afectados. Y, ¿no es cierto?, ahí empieza esta batalla en nuestra mente. ¿Por qué tengo que vivir esta situación en mi vida? Si sirvo a un Dios poderoso, ¿por qué tengo que pasar por esto? Si le doy todo al Señor, mi tiempo, mis ofrendas, mis diezmos, hago todo lo que el pastor me dice. Pero pasa algo, sucede algo. Y empezamos a declinar. Y empezamos a retroceder. Necesitamos, iglesia, avanzar. Somos seres humanos, sí. Nos fatigamos, nos cansamos, nos debilitamos. Pero todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Querida iglesia, no podemos admirarnos del pueblo de Israel y apuntar con el dedo. Ese pueblo era un pueblo malvado. Era un pueblo murmurador. Somos igual, como dice la hermana María. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántas veces hemos actuado igual que el pueblo de Israel? Yo he actuado muchas veces igual que el pueblo de Israel. Pero Señor, ¿por qué no estás conmigo? Pero Señor, ¿por qué pasa esto? Y ahí cuando salgo a caminar en las mañanas, porque yo salgo a caminar todas las mañanas, tengo dos razones. Una se llama Princesa y la otra se llama Mila. Tengo que sacarla sí o sí temprano. Y ahí me voy caminando y orando. Y muchas veces he ido en mi mente orando y clamando al Señor. Y diciendo, Señor, ¿por qué pasa esto? A veces las cosas no son como nosotros queremos. Es difícil a veces. Es muy difícil. Pero si los que están en la Biblia pudieron, nosotros también podemos. ¿No es cierto? Puesto los ojos en Jesús. Y acá, querido hermano, viene lo difícil de esta historia.
porque en el capítulo inicial que leíamos 21:4, el pueblo se desanima y el pueblo habla contra Dios. Somos muy, por decirlo, cara dura. Pero Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Dónde estabas, Señor? Amén. Y dice que el pueblo habla contra Dios y contra Moisés, este hombre que fue puesto por delante, que había sido, desde que el Señor tuvo ese encuentro en esa zarza ardiendo, su vida cambió, dio un giro al 100%. Y él, enfrentando sus temores y sus miedos, porque era un hombre con miedos, con temores, al igual que usted y al igual que yo, el Señor le dijo: yo le he dado la boca al hombre, anda. Y él le decía: pero Señor, si tu presencia no va conmigo, por favor, Señor, no me envíes. Porque tenía que ir a predicar, a hablar a un pueblo de dura cerviz. Amén. Y dice Salmos 101, versículo 5, en la versión NBI: al que en secreto calumnie a su prójimo, lo reduciré al silencio. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Fuerte palabra. Querida iglesia, el desánimo trae consigo descontento. Y abrimos en nuestra vida puertas espirituales. El pueblo se queja y nosotros no avanzamos. Hay algo importante que el pueblo no quería dejar, que era la mente de esclavos, mente de esclavitud, porque Dios los había sacado con poder, con victoria, por decirlo, con bombos y platillos, de esa tierra donde eran día y noche atormentados, pero ellos deseaban y anhelaban esa tierra. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 6, aquí hay como viene la mano del Señor sobre el pueblo de Israel. Solo por esos varones, Moisés y Aarón, si usted lee el capítulo 20, se postran delante del Señor, rostro a tierra. Señor, ten misericordia de este pueblo. Pero aquí viene la mano del Señor en el versículo 6 y dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué método más drástico? ¿De dónde vinieron las serpientes ardientes? No se sabe. Pero todo el que había murmurado contra Dios, contra el Todopoderoso y contra el ungido del Señor, que era Moisés, era mordido por esa serpiente. ¿A cuántos de nosotros nos han mordido esas serpientes? Esas serpientes ardientes. Y ha entrado en nuestra vida el desánimo y el descontento. Es que no me gusta esto. Antes las cosas eran mejores. Todo era diferente.
cuando estamos contaminados por el veneno de la serpiente, comenzamos, querida iglesia, a contagiar a otros. Hay un dicho muy popular que dice que una manzana podrida pudre todo un cajón. Por eso nosotros tenemos que sacarnos de nuestra vida el descontento. Tenemos que sacarnos las costumbres de Egipto de nuestra vida. Tenemos que erradicar el pecado de nuestro corazón. Y querida iglesia, en ese momento el pueblo de Israel habitaba en esas tiendas, ¿no es cierto? Estaban en un lugar inhóspito donde ellos tenían que armar y desarmar, y ya había comenzado esa marcha blanca, camino a Canaán. Y yo me imagino que el descontento y las murmuraciones tienen que haber comenzado en una tienda del campamento. Usted sabe que una tienda es una carpa, ¿no es cierto? Entonces, poniendo una historia de toda la gente que había ahí en ese lugar, muchas carpas, ¿no es cierto? Yo le escribí una historia. Aquí no hay ni un Pedrito ni un Vicente, tampoco no sé si hay un Vicente, pero bueno, nombres ficticios. Va Pedrito a la tienda de Vicente y le dice: estoy cansado de esto, de este maná, es muy liviano, quiero volver a Egipto, porque a pesar de ser esclavo, cuando llegaba a mi casa, después del trabajo, podía comer lo que había en la tierra. Y esta tierra nada me ha dado. Es solo viajar, armar y desarmar nuestra tienda. Queja, desconformismo. Vicente le responde: yo también estoy en lo mismo. Y añade: estoy cansado de este Dios y de Moisés. Llega la familia, porque cuando hay dos cabezas de hogar que comienzan a hablar dentro del hogar o se juntan en un lugar, está la familia detrás de esas cabezas de hogar. Y al escuchar esa conversación, también la familia es contaminada. Entra el desánimo y poco a poco todo el campamento se va contaminando. Estamos cansados de este maná. Estamos hastiados de estar aquí, de caminar, de servir, de obedecer a este líder que tú pusiste por delante, Moisés. No queremos más, no queremos comer este pan. Y querida iglesia, comienza el veneno de la serpiente a hacer efecto en nosotros. Que el Señor nos ayude. Hay poder en la sangre de Cristo. Querido hermano, y algo tremendo de esta historia, que el maná era un pan que venía directo desde el mismo cielo. Y tenía la capacidad de satisfacer a los israelitas. Por eso debían recoger la cantidad indicada que Dios les decía. Y el maná cubría las necesidades alimenticias, satisfacía y cumplía y entregaba los nutrientes necesarios como vitaminas y minerales. Porque Dios siempre piensa en todo. Porque Él es Dios y es sobrenatural. Y Él conoce nuestra necesidad. Y conoce nuestra historia. Por eso el Señor provee como Él quiere proveerte, no como nosotros queremos que nos provea muchas veces. Porque vivimos bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y aquí, queridos hermanos, Jesús confronta a algunos líderes en el tiempo, a esos religiosos, en Juan 8:44, y le dice:
vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hoy día es descubierto Satanás, el diablo, en este lugar. Es descubierto de nuestras vidas, porque nuestras vidas le pertenecen al Señor. Iglesia, erradiquemos la murmuración, porque es lo que siempre ha fallado en la historia, la iglesia a lo largo de la historia. Hemos fallado. Erradiquemos de nuestra vida la murmuración. ¿Cuántas divisiones han habido a lo largo de la historia? Debido a que nuestra boca la abrimos y generamos conflictos, generamos problemas, generamos enemistades, porque hay celos amargos en nuestra vida y no dejamos actuar al Señor en nosotros. ¿Cuántos hermanos nuevos en la fe? Y esto es duro, querida iglesia, pero es para que nosotros despertemos. Han sido contaminados por nosotros, los antiguos, los que llevamos mucho tiempo dentro de las iglesias, porque vemos a un niño, a un nuevo y lo apartamos. Y le empezamos a contar todo lo que es el pastor, todo lo que son los líderes, todo lo que es la iglesia. Y vemos todo negativo, vemos todo mal. Que el Señor nos ayude. Ayúdanos, Señor. La murmuración, querida iglesia, es un arma letal del enemigo. Es un arma letal. ¿Y qué es murmuración? Si usted se pone a pensar, es una conversación en prejuicio de un ausente. O sea, usted se pone a conversar cuando la persona que usted está hablando no está presente. Está ausente de su conversación. La murmuración también es queja, es maldición, porque maldecimos con nuestra boca a nuestros hermanos. Y lo más fuerte de todo, iglesia, que la murmuración es una costumbre del mundo. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10:3, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, porque somos hijos de Dios. Vivimos en este mundo, pero nuestro actuar tiene que ser distinto, diferente. ¿Dónde te has contaminado, iglesia? ¿Dónde te picó esa serpiente ardiente? ¿Dónde abriste la puerta? Y sabe, el otro día estaba en una reunión y decía, Señor, esto es tremendo, porque el mundo se despelleja, se descuera de una forma increíble. Porque si a alguien no le pareció algo, crean un grupo de WhatsApp para hablar en contra de esas personas y para generar nuevas ideas y nuevos proyectos en contra de esa persona que estaba al frente. Pero nosotros somos la luz. Nosotros somos hijos del Señor. Y en nosotros no pueden haber esas costumbres paganas. Porque somos hijos del Señor. No podemos sentirnos bien hablando por detrás
de otra persona, ¿usted se siente bien? ¿Siente un orgullo en su corazón cuando habla de alguien? ¿Qué siente en su corazón? ¿Dónde está el Espíritu del Señor en tu vida? ¿Dónde mora el Espíritu del Señor? ¿Por qué te permites murmurar? ¿Por qué te permites hablar? ¿Por qué te ensucias, iglesia? Y sabe, 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no seamos cobardes, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántas veces hemos contristado al Espíritu? ¿Sabes? Cuando uno siente en el corazón y ha hablado de alguien y el Espíritu de Dios que mora en nosotros se contricta de una manera tan tremenda, y uno siente una inquietud en su corazón y tenemos que pedir perdón al Señor. Porque no importa, queridos hermanos, que a lo mejor hablen de nosotros, pero no caigamos en el juego del enemigo de nosotros, hablar de otros. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estás sembrando tú? Examinamos nuestro camino. Como seguidor de Cristo debemos cuidar nuestra vida. Somos discípulos. Nuestras palabras y nuestro testimonio por delante. Porque tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Y si tú murmuras en tu trabajo de tu compañero, de tu jefe, y te pones con el resto de tus compañeros a murmurar y a decir, hay que sacar a este jefe, no sirve, estás cometiendo un pecado. Porque tú estás diciendo, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, tengo comunión con los santos, pero estás pecando contra el Señor, iglesia. Porque nuestro testimonio tiene que ser intachable. Juan 8:12 en versión NBI dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Somos seguidores de Cristo, por lo tanto tenemos la luz del Señor y somos los que alumbramos este mundo. Alumbras al mundo porque Dios te sacó de ese mundo. Vivimos en este mundo, pero no hacemos las cosas de los que hacen aquí, de la gente que practica la maldad. Nosotros pasamos
pasamos a otra fase como hijos de Dios. Ahora somos lumbreras y no podemos vivir en el pecado, en la maldad. ¿Cuál es la historia que tú tienes que contar? Que Cristo te rescató, pero sigues viviendo en la misma situación. Cristo te sacó de las tinieblas a esa luz admirable, lo has contado, pero sigues viviendo en esa misma situación. ¿Cuál es la historia que le vas a contar a otro? Que Cristo Jesús te cambió y te dio vida y vida en abundancia. Somos la luz. El que me sigue, el que está con Jesús, no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Jesucristo, Rey de gloria. Él es la vida. Querida iglesia, hay una historia muy triste, pero es una historia verídica. Y yo la relacionaba con esto, con esas serpientes ardientes que a veces nos muerden y nosotros contaminamos a otros. Dice esta historia, condenan a una enfermera argentina por asesinar a 5 bebés con potasio e insulina. Entre marzo y junio del 2022, 5 recién nacidos murieron y 8 estuvieron a punto de perder la vida en el principal hospital neonatal público de la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina. El primer caso fue considerado una muerte súbita, el segundo también, pero las sospechas comenzaron a crecer hasta que 2 neonatólogas dieron aviso a la justicia y se descubrió un patrón macabro. Los bebés fueron asesinados con inyecciones de potasio e insulina, o sea, veneno. La enfermera que le suministró esas inyecciones letales ha sido condenada por un jurado popular a cadena perpetua. 3 altos cargos del hospital y el secretario de Salud provincial han recibido además penas de entre 4 y 5 años de cárcel por encubrir estos crímenes que conmocionaron al país. ¿Cuántas inyecciones letales hemos puesto cuando abrimos nuestra boca sin sabiduría? ¿A cuánto hemos contaminado? Hemos caído en las trampas del enemigo. Pero iglesia, hay una buena noticia. Y hay una solución para nuestro pecado. ¿Sabe cómo se llama? Arrepentimiento. Y se llama Jesucristo el Señor. Esa es la solución para nuestro pecado. Y Dios te invita a que tú puedas arrepentirte en esta mañana. Y en el versículo 7 de Números 21 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, arrepentidos, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a las serpientes de bronce y vivía. Gloria a Dios. ¿Y usted sabe qué significa eso? La serpiente de bronce significa
el poder vivificante que anticipa la muerte expiatoria de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien fue levantado en la cruz a fin de dar vida a todos los que miran a Él. Ahí está la clave, iglesia del Señor, mirarlo a Él. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Juan 3, 14, 15 y dice, y esto lo predicamos muchas veces en la calle, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, iglesia? Vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Miremos a Jesús. Mira a Jesús. No hay otra meta, iglesia. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Yo no te puedo salvar a ti. Es algo entre tú y el Señor. Tienes que levantarte, iglesia. Primera de Pedro 2:24 dice, y Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas ustedes han sido sanados. Gloria a Dios. Porque fue por su sacrificio en el cual nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos ayude y quitemos de nuestro corazón, erradiquemos todo aquello que está obstruyendo nuestra relación con el Señor. Quitemos el desánimo, quitemos el desconformismo que ha entrado en tu corazón, porque eso no te va a salvar. ¿Sabes qué te va a salvar? El tener una vida con el Señor, el tener una relación con Él. Eso te va a salvar, el humillarte delante del Señor. Ahí vas a tener la victoria absoluta. Pidamos al Señor que Él quite todo veneno letal. Si tú has sido mordido por esa serpiente ardiente, pídele al Señor. Y a lo mejor no es la murmuración, pero es algo que afecta tu vida diaria, que está en ti. A lo mejor es la depresión, es la orfandad que hay en ti. Tú has permitido que eso te desmorone, que eso traiga angustia, que eso traiga peso sobre ti. Pero hay una buena noticia, es Jesucristo, Rey de gloria, que Él puede sacarte de esa situación en que tú estás. Es el Señor, solo Él. Cerremos toda puerta abierta al pecado. Ponte de pie, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por hablarnos en nuestras vidas. Queremos entregarte nuestro corazón una vez más. Si hemos sido mordidos por esas serpientes, si en nuestra vida llevamos un peso, una carga del enemigo sobre nosotros, en este día te pedimos, Jesús,
que tú traigas esa libertad sobre nuestros espíritus, sobre nuestra mente. Nos arrepentimos. Perdona nuestro actuar. Perdona nuestro hablar, Señor. Si ha habido en nosotros murmuración, perdónanos. Si nos hemos infectado con ese veneno y nos da igual y seguimos nuestra vida contigo y nos conformamos, Señor, a estar en esa situación. Pero en este día, Señor, descubrimos al enemigo y sus artimañas del error. Sacamos, Señor, Padre, de nuestra vida ese engaño. Sacamos de nuestros ojos esa ceguera espiritual y de nuestros oídos esa contaminación. Límpianos, Señor, y pídele al Señor que limpie tus oídos. Ese falso testimonio. Jesús, Jesús, jabón de lavadores, fuego purificador, el que lava nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, amado, amado de nuestra alma. Sí, Señor, hemos fallado. Hemos pecado contra el autor de la vida. Pero ya no más, Señor. Hoy día, Señor, hoy día volvemos a ti y ponemos la mirada en el Señor, en esa cruz, en aquel que nos salvó, en aquel que nos sacó de las tinieblas a esa luz admirable. Ponemos nuestros ojos en ti, Jesús, en ti, solo en ti. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a entender tantas situaciones que pasan a nuestro alrededor, en nuestro día a día. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a tus hijos, porque tú conoces el corazón de todos los que están presentes en este lugar. Sana, restaura heridas. Cicatriza, Señor, los corazones que están adoloridos, los corazones enfermos. Sánalos en esta hora. Sánalos, Señor, sánalos. Que vuelvan al camino. Que vuelvan a ese camino. Oh Jesús, oh Jesús. Jesús, Rey de gloria, de poder, de majestad, te adoramos, Señor, te adoramos. Bendice, Señor, bendice a tus hijos, Señor, en esta hora. Y si tú tienes que entregarle al Señor algo, hazlo ahí en tu lugar. Dile, Señor, yo te entrego todo esto que hay en mí, lo pongo delante de ti. Lo pongo a tus plantas, oh Señor, en esta mañana. Te entrego todo, todo lo que hay en mi corazón, todo, Señor. Todo lo entrego, Señor. Lo dejo en el altar. Lo dejo delante de ti. Gracias, Señor. Adoremos al Señor.